La convocatoria al acto por una Navidad sin presos políticos no fue multitudinaria, ni demasiado relevante. ¿Hay una foto por ahí? Para que no me crean a mí. ¿Cuánta gente decía que había? Entre 2.000 y 3.000 personas, ¿no se podía calcular? Y esa vista con el dron. A ver, ¿ustedes qué saben, Hugo y Sí, Facundo? ¿a cuántas personas por metro cuadrado se calcula ¿Cecilia? si están todos juntos? Pero acá se ven muchos dispersados, muchos en la puerta de Comodoro Pi el 2002, pero no mucho más que eso. Sí, no fue multitudinario. De hecho, las otras que ha habido, definitivamente la más importante fue cuando Cristina fue a declarar por primera vez ante Claudio Bonadío. Sí, no, eso que fue... estaba cubierta la avenida. Esto claramente no era lo mismo. Bueno, yo no te voy a poner de nuevo los videos de la convocatoria porque son... Pero además de ese dato, y ahora les voy a decir, me parece que está bien porque convocaron, hicieron un guiso bárbaro con la convocatoria y no pasó nada. Y la otra noticia que me pareció interesante es que a pesar, yo lo veo así, a pesar de que está a punto de asumir como vicepresidente o vicepresidenta de la Nación, la Cámara Federal confirmó el procesamiento de Cristina Fernández por haber utilizado los aviones presidenciales para transportar muebles y otros objetos a varios hoteles en el sur. ¿Por qué yo te hablaba primero del tema de la convocatoria que no caló? Porque a pesar de que fue poca, el mensaje que tiraron para convocarla es un guiso enorme que armaron los convocantes y los detenidos, reconociéndose y denunciándose como presos políticos, un guiso en el que temo, por eso voy a insistir diciendo que no son presos políticos, temo que su insistencia y la dialéctica delirante, pseudo-militante, termine convenciendo a una parte de la sociedad. Ya te explicamos ayer la diferencia entre un preso político y un político preso. Es como una composición tema la vaca. No está de más que te lo refresque en una línea. Por si se te olvida a vos o si se me olvida a mí, ¿viste? Porque te bombardean todo el tiempo. Preso político es aquel que es privado de su libertad por sus ideas y no por la sospecha o la confirmación de que cometió un delito contemplado en el Código Penal. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? ¿Todo el mundo está de acuerdo? Es un preso político. Es una definición de Wikipedia, ¿no? Y si creemos en eso. ¿Te crees, Martín? No te quiero meter en camisa de once varas, pero esa es la definición de preso político. Bueno, yo digo... Después discutiremos la prisión preventiva o no, que no son presos políticos, pero sí políticos presos. Vudú, Devido, José López, Ricardo Jaime, Roberto Barata, Juan Pablo Schiavi y también Milagros Sala. Ahora lo vamos a hablar con Natalia. Pero la noticia alentadora sobre la confirmación del procesamiento de Cristina es porque, entiendo, yo leí el fallo, leíste el fallo vos, ¿no, Cecilia? Parecería ser que los tres camaristas que dictaminaron ese procesamiento, la confirmación de ese procesamiento, Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, no les importó que Cristina volviese al poder para hacerlo. Ponete en los pantalones a un juez. La vicepresidenta. ¿Confirma o no confirma el procesamiento? Por la duda. No, lo confirmaron. Yo no los conozco casi nada lo decidieron. Y el dictamen tiene sus particularidades que sería bueno algunas destacar. Mira, la acusaron a Cristina por el delito de peculado. Eso significa que es responsable de... se designa al responsable del peculado al que empleare en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados por la Administración Nacional. El responsable del peculado tiene una pena entre 2 y 9 o 2 y 10 años peculado de prisión. hasta 9, me parece, ya te confirmo. Bueno, los camaristas justificaron el uso de los aviones oficiales para trasladar diarios y resúmenes de prensa. Sí. ¿Por qué, Cecilia? Entienden que estaba dentro, digamos, de la órbita de lo que puede tener un presidente o una gestión, digamos. Eso se llama funcionalidad. Claro. Lo que no toman es lo otro, ¿no? El traslado de muebles y de objetos para la casa o los hoteles. 2 a 10, Luis. 2 a 10, bueno. Y una inhabilitación perpetua, que no es un detalle menor, ¿eh? O sea que si se confirma... Es el artículo 261 del Código Penal, ¿sí?, que establece que será reprimido con reclusión o prisión de 2 a 6 años y
inhabilitación absoluta perpetua el funcionario público que sustrajere caudales a efecto de cuya administración... Bueno, voy rápido con el fallo porque es interesantísimo. En una votación dividida, Oscar Parrilli fue desprocesado porque lo responsabilizaban por financiarlo, ¿no? Por ser el cajero de eso. Ahora, con esta, Cristina tiene 10 procesamientos confirmados. Algunos están en juicio oral y público. Y 2 prisiones preventivas vigentes en la causa de los cuadernos de las coimas y memorándum de entendimiento con Irán. Los camaristas valoraron... A ver, ¿por qué está procesada? No es porque lo inventó Bonadío, que viste que lo acusan ante todo a Bonadío. Los camaristas valoraron los testimonios de por lo menos 2 pilotos, Sergio El Potro Velázquez y Luis Bustos, y un mecánico que abajo del avión vio las cosas que llevaban, un señor que se llama José Alberto Luna. El piloto Bustos declaró, escucha bien, un textual, teníamos un vuelo al que le decíamos el diariero, porque volábamos los fines de semana, sábado, domingo y feriado, y en general solo trasladábamos los diarios, despegando generalmente a las 6 de la mañana de Aeroparque. El diariero. El mecánico Luna agregó que en un vuelo se llevaron, abro comillas, muebles, televisores y rollos de cable violeta que se usan para enterrar, o sea, subterráneos, y para enterrar equipamientos varios. Y señaló que todo eso fue al Calafate y creo que eran para el hotel de la presidenta. Eso especulado. Hablemos ahora con Natalia Borosín, después de escribir el fallo. ¿Cómo es el clima de impunidad? Yo estoy describiendo un fallo y algo que pasó. Si yo lo leo esto en un diario extranjero, te digo el diario que me gusta a mí, El País de Madrid, elpaís.es, te dicen, expresidente y vicepresidente a punto de asumir, la acaban de procesar por esto. Yo diría que no hay impunidad acá, que hay independencia, ¿o no? No sé, me parece que tampoco uno puede, digamos, sacar conclusiones con un solo fallo, porque si no también uno podría decir, bueno, hay impunidad cuando dejan a alguno libre o cuando no sé qué, o cuando hay alguien excarcelado o cuando hay alguien que es sobreseído. Me parece que no se puede evaluar eso con un caso en particular, que hay que mirar un poco más en general qué es lo que pasa. No sé qué es lo que va a pasar, no sé tampoco muy bien qué es lo que vendrá. Lo que sí me parece claro es que en la Argentina, digamos, la justicia está muy vinculada a la política y que eso es muy difícil de romper y que eso no tiene que ver ni con el peronismo, ni con el kirchnerismo, ni con los años que vinieron antes del macrismo, ni con los que vendrán. Tiene que ver con una cuestión más estructural en la Argentina que se vio, de hecho, también muy claramente en estos 4 años de gobierno Cambiemos. Entonces me parece que venga quien venga y más allá de los fallos puntuales que sobresean o que involucren personas en cuestiones puntuales, hay que pensar qué reformas concretas va a llevar adelante cualquier gobierno que venga para darle verdaderamente independencia al Poder Judicial. Entiendo. Ahora, las personas que nombré yo, si querés te las nombro de nuevo para no... está claro que no son presos políticos, ¿no? Me parece que ahí de nuevo, ahí también hay una cuestión que hay que marcar, digamos. Cada caso es distinto, uno no puede decir, bueno, a ver, los presos K, ¿no? Entonces, ¿están bien detenidos, están mal detenidos? Bueno, depende del caso, digamos. Empiezo por alguno. Milagro Sala fue detenida arbitrariamente en un comienzo. No lo digo yo, ¿no? Lo dijo la Comisión de Detenciones Arbitrarias de la ONU, Human Rights Watch, la Comisión Interamericana de... Pero digo, inicialmente fue mal detenida, ¿no? Ahora, después tuvo una condena firme, confirmada por un tribunal oral, confirmada por casación y confirmada por la Corte, ¿no? Por lesiones graves. Y además hay un fallo de la Corte en el que se dijo, mire, además está bien detenida preventivamente, cuando todavía no estaba firme la condena, porque es una persona que ha amedrentado testigos, ¿no? Entonces había riesgo procesal. Bueno, ese es un caso. Bueno, está bien. Pero ese caso describiste muy bien el caso. ¿Y de qué lado se pone uno cuando tiene que decir, bueno, está bien detenido o no está bien detenido? Lo que uno tiene que hacer es atender al derecho, digamos. Este es ¿Y el derecho qué dice? Y esto en es lo este que no caso? hemos hecho, esto es lo que no se ha hecho, y a quienes hemos intentado hacerlo nos han esmerilado cuando lo hicimos para un lado porque molestaba a unos y cuando lo hicimos para otro porque molestaba a otros. Cuando detuvieron a Amado Vudú, yo publiqué una nota en Infobae, una columna de opinión que decía, este señor está mal detenido. ¿Por qué? Y me tiraron con lo que puedas imaginarte. ¿Y por qué? Y estaba mal detenido por una persona que
tenía una causa por enriquecimiento ilícito abierta hacía 5 años, en la que el juez no había adoptado una sola medida de prueba ni una medida cautelar para resguardar los activos, y que 72 horas después de que ese juez fuera amenazado con que se le iniciara un juicio político por el Consejo de la Magistratura, decide detenerlo, digamos, de manera subrepticia, sin ninguna evidencia de que hubiera riesgo procesal alguno por parte del ex vicepresidente. Natalia, y ahora diría, Bien. hablando de Vudú, ¿que ahora está bien detenido? Bueno, y entonces, ¿qué pasó después? Porque y los casos no son en relación a una persona, son distintos porque van evolucionando los casos. En ese momento estaba mal detenido. Después fue condenado, ¿no? Tuvo una condena que fue confirmada en el caso Chicone, tiene 2 condenas. La de Chicone fue confirmada por casación. Sin embargo, todavía tiene la posibilidad de recurrir ante la Corte. Entonces es una persona que técnicamente es inocente. Puede ser que no... Perdón. Hay una discusión procesal. Hay una No la discusión hay, entre. No, no espera, la hay. espera, Natalia, espera. Cuando te dicen, primero, porque tiene posibilidad de recurrir ante la Corte, pero la Corte todavía no dijo que va a recurrir o que ni siquiera va a tomar el caso para Pero recurrir. mientras eso esté porque abierto. porque en la mayoría de los casos la Corte, yo interpreto, o puedo interpretar, según muchos abogados, que hay un fallo firme. No, No. Son 2 cosas Sí. distintas. Hay una confusión. Una cosa es si Es el una fallo está firme o no. ¿El fallo está firme? No, porque todavía hay una posibilidad de recurrir. Entonces, técnicamente no hay modo de que el fallo Hasta está que firme. rechace la Ahora, lo Corte. que sí es No, cierto- se decide rechazar. O Pero hay la 2 Corte cosas puede decir, distintas. no, La Corte puede Quiero rechazar o explicar esto, aceptar el quiero explicar recurso. esto, quiero explicar esto. Hay 2 cosas distintas. Una cosa es si el fallo está firme o no. Y otra cosa es cuál es el efecto que tiene una apelación. Ese recurso no tiene efecto suspensivo, no suspende lo que ya se decidió. Ya fue condenado, le confirmaron la condena eso no es firme. está suspendida. Pero no está firme, Claro. porque todavía puedo recurrir. Entonces, técnicamente, ¿es inocente o culpable? No, señores, no les gusta, bueno, no les gusta. Y cuando es se inocente, todavía, Natalia, digamos. cuando todavía hay Entonces, posibilidad de recurrir a un si es tribunal inocente, internacional. Si es inocente. No, bueno, pero no, que- pero la con condena ese- está firme, La condena está a nivel firme, nacional a está nivel firme. nacional cuando la Corte. Se Porque terminó, si no, yo digamos. digo, Lo que pasa es que la Ahora, sentencia yo he Morán. dicho, el estos son problema- interpretaciones. pero entonces El es problema es otro la demora, problema. claro. Entonces el problema es Interpretaciones. otro. pero El entonces día problema que, es otro. porque si eventualmente, yo no sé qué va a pasar, la Corte dice, o no, ni siquiera tiene derecho a apelar, o ratifico la sentencia, van a decir que tampoco está firme porque van a apelar a tribunales internacionales. No, ese día esa condena estará firme. Ahora, vos decís, bueno, está firme, pero eso implica que, digamos, como es inocente, entonces tiene que estar libre. Bueno, no sé, en principio No, sí. no, ahí en yo principio entiendo. sí. La regla es que sí. Ahora, puede ser que haya riesgo procesal. En el caso de Debido, que fue el primer caso en el que se aplicó la doctrina Irurzun, El yacimiento carbonífero Río Turbio. En ese caso, también dije y también me pegaron en ese momento del otro lado, que estaba bien Pero no te preocupes aplicado. tanto, porque digamos. porque uno no, también- digo, si pero no, solo yo- para que si se no, entienda que... No, pero no hay problema, porque si no nosotros, yo digo buenas noches y ya no hay problema. Pero una cosa es el Uno tiene criterio que- jurídico y otra cosa es lo que la gente por ahí quiere escuchar en un caso o en otro. En el caso de Debido, en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, que fue el primer caso en el que se aplica la llamada doctrina Irurzun, ¿por qué era distinto a los otros casos? Porque en ese caso, durante el proceso, Se robaron- hubo claros indicios de que se habían robado unos entorpecimiento. documentos. Claro, porque la UTN de Santa Cruz, recordarán, que era quien tenía que aportar esa evidencia, los expedientes aparecían, los demoraba, no los aportaba. La gente que estaba a cargo era la misma que había estado aparentemente vinculada en la comisión del delito. Entonces, ahí tenés un indicio claro de que hay alguien que está intentando entorpecer la investigación. Bueno, eso es distinto al caso de Vudú. Eso es distinto al caso de Lía, por ejemplo, que como judía te podrás imaginar que no me simpatiza en absoluto. Sin embargo, no tiene una condena firme. ¿Cuál es el riesgo procesal Tiene que una tiene de Lía? condena de casación. Que no está firme, por lo tanto. Digamos. Y Tiene algunos- todavía la posibilidad de recurrir. Tiene rechazado el recurso Pero yo he extraordinario, leído- pero a tiene ver, la posibilidad de Yo he recurrir leído incluso en los fallos, yo he leído incluso en los fallos que cuando hablan de una condena en casación se refieren a Claro. condena No, firme. no, porque Luis, se habla- pero, no, porque se a habla ver, de dos- Yo lo he leído en el Pero, fallo. espera, no Natalia, quiero en que te ficha leas, yo lo he limpia, leído. en ficha limpia solo de dos Condena instancias. confirmada. Sí. Quiero repasarlo bien fácil, Son Luis. cosas distintas. Vos Una llegás, Sí. vos llegás a casación y tenés dos posibilidades. Vas en queja a la Corte te abre el recurso o la Corte no te abre el recurso. Si la Corte no te abre el recurso, queda firme el fallo en casación. Ahí tenés Lo que condena vos lees, firme. Luis, es que la condena fue confirmada. Una Exactamente. cosa es que se confirme una Yo te voy a condena traer el fallo. y otra Yo- cosa es que la yo- condena esté firme. Vamos a traer el Un fallo. fallo Bueno, firme, cosa jugada. está bien. Agotaste las vías Me recursivas. esperan un digamos. segundito que tenemos mucha información judicial y quiero tu aporte. Pero el segundo de los títulos que planteé para hoy, ya llegó Alejandro Katterberg, Lo saludo. Alejandro, gracias por estar acá. Gracias, Luis. Vamos a hacer un mano a mano al final, cuando estemos más relajaditos para poder pensar e intercambiar. No, ahora también lo estamos haciendo, pensando e intercambiando. El segundo de los títulos es una hipótesis, es una periodismo deductivo, como decimos, periodismo de deducción.
No demos más vueltas. El ministro de Economía va a ser... ¿Quién? ¿Tienes el nombre? Sí. Alberto Fernández. Apa. Es una manera de decir, ¿no? ¿Por qué lo digo? Es una mirada, Martín. Porque es evidente que él tiene en la cabeza lo que quiere hacer con la economía y específicamente lo que quiere hacer con el problema de la deuda. A ver, yo no sé si le va a salir bien o mal, pero cuando vos lo oís, yo estuve escuchándolo largamente, él te dice lo que quiere hacer, o lo que te puede decir, ¿no? Para que los acreedores no jueguen con las cartas, para no mostrar las cartas a los acreedores. A propósito, hoy habló de eso en el encuentro de la UIA. Escuchá palabra por palabra, o el concepto por lo menos, porque es importante. No vamos a dejar que las obligaciones externas, que son muchas, y que han sido acordados de un modo delirante, porque pidieron mucha plata a pagar muy rápidamente, no vamos a dejar que esa realidad se lleve puesto a la industria, se lleve puesta al trabajo y genere más pobreza y más desocupación. Vamos a pagar el día que hayamos crecido, hayamos producido más y hayamos exportado más y hayamos conseguido los dólares con los que tengamos que pagar nuestras deudas. Así va a ser esta vez. Y no me voy a dejar convencer por ningún canto de sirena, porque los cantos de sirena nos dejaron en el fondo del mar. Y espero que todos lo entendamos. No quiero hacerle quitas a nadie, no quiero dejar de pagar lo que debemos. Sé que esta terrible y ridícula deuda que se ha tomado, lo tomó un gobierno democrático y el resto del mundo no tiene la culpa de lo que elegimos los argentinos.